Buenas tardes, compañeros. Para mí es un honor hoy hablarles eh, sobre el siglo de las políticas públicas y sus instrumentos. ¿Qué son las políticas públicas? Las políticas públicas son un conjunto de acciones y decisiones que toma el Estado para abordar los problemas públicos y mejorar la vida de los ciudadanos. Estas políticas se diseñan y se implementan y se evalúan a través de un proceso complejo como el ciclo de las políticas públicas. ¿Cómo se crean las políticas públicas? Bueno, estas no surgen de la nada, siguen un proceso conocido como el ciclo de las políticas públicas, que se compone de las siguientes etapas. Etapa uno, agenda setting. En esta etapa se identifica y se define el problema de la política pública que pretende abordar. Se realiza un análisis del problema, se identifican las causas y consecuencias y se determinan los grupos de interés involucrados. Como segundo tenemos formulación. En esta etapa se diseñan las alternativas de solución al problema, se analizan las diferentes opciones, se evalúan las ventajas y desventajas y se selecciona la alternativa más adecuada. Como tercera etapa tenemos la legitimación. En esta etapa se busca obtener apoyo de los actores claves para la implementación de la política. Esto puede implicar la negociación con los grupos de interés y la realización de campañas de sensibilización y la búsqueda de aliados. Como cuarto punto tenemos la implementación. En esta etapa se pone en marcha la política pública, se asignan los recursos necesarios, se capacita el personal y se comienza a ejecutar las acciones previstas. Como quinto tenemos seguimiento y evaluación. En esta etapa se monitorea la implementación de la política pública y se evalúa su impacto. Se recopilan datos sobre los resultados de la política, se analizan los avances y las dificultades y se realizan los ajustes necesarios para mejorar su actividad. Bueno, como sexto punto tenemos retroalimentación. En esta etapa se componen pues, los resultados de evaluación con los actores claves y se realizan los ajustes necesarios para mejorar la política pública. ¿Qué son los instrumentos de la política pública? Bueno, los instrumentos de la política pública son herramientas que se utilizan para implementar las políticas públicas. Existen diferentes instrumentos que se pueden clasificar en las siguientes categorías. Bueno, tenemos como primer instrumento instrumentos jurídicos, que esto pues abarca las leyes, decretos, reglamentos, etcétera. Como segundo tenemos instrumentos económicos que pues establecen los subsidios, impuestos, aranceles, etcétera. Como tercer punto tenemos los instrumentos eh, administrativos, que estos tienen permisos, licencias, etcétera. Como punto D tenemos instrumentos de información y comunicación, que esta abarca campañas y sensibilización de materiales informativos. Y como instrumento E tenemos mesas de diálogo y acuerdos voluntarios. Gracias.